Hola, en este video seguiremos con el estudio de los compuestos inorgánicos binarios. En este caso empezaremos con los hidruros metálicos. Son compuestos binarios formados por al menos un átomo de hidrógeno y un átomo de un elemento metálico. Estos comúnmente pueden encontrarse en fase líquida, sólida o gaseosa. Como podemos observar, aquí tenemos la fórmula general de los hidruros metálicos, que se suele representar con una letra M, que hace referencia al átomo metálico, escrito o indicado inicialmente en la fórmula, seguido o a la derecha el hidrógeno, que puede ser repetido n cantidad de veces. El hidrógeno, una de las características principales, o si no es que la principal de este tipo de compuestos, es que tiene un estado de oxidación negativo, específicamente de -1. Y algunas de las aplicaciones destacables más importantes de estos compuestos es que se utilizan en la fabricación de baterías recargables y son agentes reductores en la síntesis orgánica, principalmente los hidruros de litio y los de aluminio. Bueno, para darle la nomenclatura IUPAC a este tipo de compuestos se propone la siguiente formulación de un nombre. Primeramente se escribe el prefijo del hidrógeno, es decir, cuántas veces el hidrógeno se repite en la molécula, seguido de la palabra hidruro de, más el nombre del metal. En este caso tenemos tres ejercicios resueltos, y el primero es el LiH. El hidrógeno está repetido solo una vez porque no tenemos ningún subíndice que indique lo contrario, por lo tanto no ponemos prefijo. Solo escribimos la palabra hidruro de y Li es el símbolo químico del litio, por lo tanto sería hidruro de litio. Para el siguiente caso tenemos que el hidrógeno ya se repite dos veces, por lo tanto el prefijo es di, hidruro de y el metal es Ca es calcio, por lo tanto es dihidruro de calcio. Y por último, Au es el símbolo químico del oro, y el hidrógeno se repite tres veces, por lo tanto sería el trihidruro de oro. El siguiente grupo de compuestos es muy similar al anterior, son los hidruros no metálicos. La única diferencia entre los metálicos y los no metálicos es que en este caso, en vez de que un metal sea el que se enlaza al hidrógeno o los hidrógenos del hidruro, en este caso es un átomo no metálico. La fórmula sigue siendo similar a la anterior, la única diferencia es que nos encontraremos con un no metal y el hidrógeno sigue escribiéndose a la derecha o al final de la fórmula química y puede estar repetido n cantidad de veces. Presenta igual un estado de oxidación de -1 y habitualmente este tipo de compuestos también se le conocen o se le denominan como hidruros volátiles debido a que se encuentran principalmente en fase gaseosa o tienen puntos de ebullición muy bajos. Y comúnmente este tipo de compuestos se suelen nombrar con nombres triviales que ya son ampliamente aceptados por la comunidad química. Aquí tenemos algunos ejemplos. El primero, el CH4, conocido comúnmente como metano. El siguiente, NH3, como amoníaco. BH3 como borano. Y el SI o el CH4 como silano. Como veremos a continuación, cada uno de ellos tiene su correspondiente nombre IUPAC, que también es muy importante que conozcamos cómo es que se formula ese nombre, ¿no? Para formular ese nombre, la IUPAC propone este tipo de nomenclatura. Se escribe primeramente el prefijo del hidrógeno, seguido de la palabra hidruro, después de, más el nombre del no metal. En este caso vamos a darle la nomenclatura al metano, al amoníaco y a la fosfina. En el metano, el hidrógeno se repite 4 veces, por lo tanto el prefijo correspondiente sería tetra. En este caso sería tetrahidruro de carbono. En el siguiente caso, el no metal es el nitrógeno, el hidrógeno se repite 3 veces, por lo tanto sería trihidruro de nitrógeno. Y por último, el no metal es el fósforo, se repite de la misma manera el hidrógeno 3 veces y sería trihidruro de fósforo. El siguiente grupo que estudiaremos serán los hidrácidos, que es un compuesto formado por al menos un átomo de hidrógeno y un átomo de un elemento no metálico, específicamente no metales del grupo 16 con excepción del oxígeno y del grupo 17 que son los halógenos, es decir, el cloro, el bromo, el yodo, etc., ¿no? Se suelen encontrar principalmente en fase gaseosa o en disolución acuosa y su fórmula es muy similar a la de los hidruros. La única diferencia es que se suele escribir el hidrógeno al inicio de la fórmula química debido a que pues no es un hidruro, y una de las características principales del hidrógeno en esos compuestos es que tiene un estado de oxidación positivo, específicamente de +1. Su fórmula general sería
el hidrógeno repetido n cantidad de veces, seguido del no metal. Como ya se mencionó, se pueden encontrar en disolución acuosa y cuando se encuentran en esa forma presentan características de sustancias ácidas, principalmente los hidrácidos de los halógenos, debido a la mayor polaridad que existe entre el enlace hidrógeno-halógeno. Para darle la nomenclatura IUPAC a un hidruro, en este caso no metálico, que específicamente serían los hidrácidos en fase gaseosa, se tiene que seguir la siguiente formulación. En fase gaseosa, primeramente se escribe el nombre del no metal terminado en uro, seguido de la palabra de, más el prefijo del hidrógeno, es decir, cuántas veces se repite el hidrógeno en la molécula. Tenemos 3 ejercicios resueltos y el primero tenemos el HCl con una G entre paréntesis como subíndice. Esa G hace referencia a que la molécula que estamos analizando está en estado gaseoso. Entonces, como se encuentra en estado gaseoso, vamos a darle la nomenclatura que se nos indica aquí. El nombre del no metal, en este caso el no metal es el cloro, terminado en uro. Cloro terminado en uro sería cloruro, seguido de el hidrógeno repetido n cantidad de veces. Como solamente se repite una vez, solo ponemos de hidrógeno. Entonces el nombre sería cloruro de hidrógeno. El siguiente, para el azufre, vamos a usar la palabra sulfuro. Sulfuro de, el hidrógeno está repetido 2 veces, por lo tanto de dihidrógeno, y el nombre nos quedaría sulfuro de dihidrógeno. Y por último el HF sería fluoruro de hidrógeno. Bueno, para darle la nomenclatura a las mismas moléculas pero en disolución acuosa, es decir, como comportándose o con un comportamiento ácido, la IUPAC propone la siguiente nomenclatura. Primeramente ponemos la palabra ácido, seguido del nombre del no metal, terminado o con un sufijo que se nos indica aquí, como con la palabra hídrico. En este caso, tenemos los mismos 3 ejemplos que en el inciso anterior. La única diferencia es que tenemos, en vez de una G entre paréntesis, tenemos una A y una C, que hace referencia a que estas moléculas se encuentran en disolución acuosa. Para darle la nomenclatura ponemos la palabra ácido, seguido del nombre del no metal, que en este caso es el cloro, terminado en hídrico, por lo tanto sería ácido clorhídrico. El siguiente, ácido, sería como vimos en el inciso anterior, es el sulfuro, le quitamos el uro, ponemos el hídrico, sería ácido sulfídrico, y por último sería el ácido fluorhídrico. De esta manera nosotros podemos conocer el contexto cuando nos encontremos con un nombre o con otro. Podemos diferenciar si la molécula se encuentra en fase gaseosa o en disolución acuosa. El siguiente grupo de compuestos que estudiaremos serán las sales binarias. Sin embargo, antes de definir lo que es una sal binaria, definiremos lo que en química es una sal. En química, una sal es un compuesto químico formado por un catión, es decir, una especie química que tiene una carga positiva, y un anión, una especie química que tiene una carga negativa. Estos a su vez se unen mediante un enlace iónico y habitualmente se producen por la reacción entre un ácido y una base. Habitualmente esta reacción se conoce como una reacción de neutralización y como podemos observar en la reacción general, tenemos que siempre que reaccione un ácido con una base, se va a producir su sal correspondiente más agua. Especificando ya una sal binaria, para formar una sal binaria necesitaríamos que el ácido que va a reaccionar con la base sería un ácido hidrácido, que son los que vimos en el apartado anterior. Ya entrando en materia con las sales binarias, tenemos que una sal binaria tiene la siguiente formulación química. Es un metal repetido n cantidad de veces unidos a un no metal repetido m cantidad de veces. Tenemos que si el no metal es un halógeno, su estado de oxidación va a ser de -1, y algunas de las propiedades más importantes de estas sales es que son sólidas, son solubles en agua y en disolución acuosa son buenos conductores de electricidad. Y por último, para terminar con los compuestos binarios, vamos a ver cómo se nombran de forma IUPAC las sales binarias, ¿no? En este caso,
la formulación que se presenta o la estructura general del nombre que nos indica es que primero se va a escribir el prefijo del no metal. Hay que recordar qué significa eso, es decir, cuántas veces se repite el no metal en la molécula. El nombre del no metal terminado en uro, seguido del nombre del metal. En este caso tenemos de la misma manera 3 ejercicios resueltos. El primero es el FSL3. Tenemos que, primeramente, escribimos el nombre del no metal. Entre el hierro y el cloro, el no metal es el cloro. El cloro está repetido 3 veces, por lo tanto el prefijo sería tri. El cloro terminado en uro sería cloruro, sería específicamente tricloruro de, y la Fe es el hierro, por lo tanto sería tricloruro de hierro. El siguiente, entre la K y el Br, el no metal es el Br, es el bromo. El bromo no se repite más que una vez, como no tenemos subíndice, el bromo solo se encuentra una vez en la molécula, por lo tanto no ponemos prefijo. Terminamos bromo en uro, sería bromuro de, y la K es el potasio, por lo tanto sería bromuro de potasio. Y por último, tenemos NaCl, como ya vimos en el inciso anterior, en el primer inciso, perdón, el cloro terminado en uro es cloruro y el Na es el sodio, por lo tanto es cloruro de sodio. Esta molécula es la molécula representativa de este tipo de compuestos, debido a que todo el mundo conoce este compuesto. Este es el que comúnmente se conoce como sal de mesa y es la sal que nosotros utilizamos para condimentar los alimentos en la cocina. Bueno, esto ha sido todo por este video y por los compuestos binarios. En el siguiente video estudiaremos 2 grupos de familias de compuestos ya ternarios. Espero que les haya servido el video y muchísimas gracias. Hasta luego.